Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, queridos nuestros. Soy Cara del Consejo Pleyadiano. Vengo a estar con ustedes en este momento, en estos tiempos bastante auspiciosos en los que se encuentran ahora, tiempos para los que se han estado preparando durante mucho, incluso antes de llegar a estas vidas. ¿Sabías que un día en un futuro muy lejano, en una galaxia muy lejana, estabas destinado a ser parte de esta alta frecuencia vibratoria y cambio evolutivo en la conciencia? Tal como está ocurriendo en este momento. Destinados a ser parte de ello, sean parte de la primera ola de ascensión, preparando el camino para aquellos que vendrán después de ustedes. Sí, ustedes son los que muestran el camino, o aquellos que, de hecho, han estado esperando. Ustedes mismos, no nosotros, sean los pleyadianos, los sirianos o los agartianos, cualquiera de las otras civilizaciones que están aquí, ayudando en esta evolución planetaria, en la evolución del sistema solar, e incluso en esta evolución galáctica que está ocurriendo. Todos estamos aquí para presenciar esto, para observar esto, para ser parte de esto en cualquier expresión de la que podamos ser parte. Pero, por desgracia, todavía no podemos involucrarnos demasiado en su proceso evolutivo, aparte de estar aquí en cualquier momento. Digámosle ahora que esa llamada no está tan lejos, tal vez más cerca de lo que creen que está. Estamos en una etapa de espera. Nosotros, los que estamos en las millones de naves que están aquí, estamos vigilando este proceso, nuevamente ayudando en lo que podamos. Hemos estado ayudando de muchas maneras diferentes, incluso hasta el punto de permitir que entre más y más energía a su planeta. Somos parte de su conciencia aquí. Elevar su conciencia es un proceso delicado, digamos. Solo se permitirá suficiente energía varias veces a lo largo de este proceso para poder venir al planeta, poder ser absorbida en sus cuerpos físicos de carbono, cuerpos que no pueden manejar las energías de nivel superior. Eso aún está por llegar. Así que sus cuerpos físicos, de hecho, están cambiando de carbono a cristalino. Eso está en proceso de suceder. Por eso, amigos míos, cuando dicen que habrá muchos que van a abandonar este planeta, es por eso, porque no podrán manejar toda la energía. Sus cuerpos físicos, sus sistemas nerviosos centrales no podrán soportarlo, y ellos, muchos y muchos más, todavía han optado por abandonar el planeta de diversas formas. Pero eso no es algo que deba preocuparte. Solo puedes hacer lo que puedes hacer. No se puede convencer a nadie de que vaya en contra de su camino, porque su camino es su camino, así como tu camino es tu camino. Cada uno tiene derecho a elegir su camino, y a dónde le llevará ese camino. Entonces, para ustedes, cada uno de ustedes, los que, el camino, es casi la hora de que termine la película, como se les ha dicho, que termine. Esta es una película que se proyecta frente a ti, pero el final de esta película no está tan lejos. Pero será por etapas, o como habrán oído, en varias fases. Sí, efectivamente estás en el proceso de entrar en la fase 2. La segunda fase será muy rápida, diría yo, en comparación con la anterior. Entonces cada una de ellas será aún más rápida. Podría decirse que el tiempo mismo se acelera. El tiempo mismo se está acelerando. Todo eso tiene un propósito. Pero el tiempo está por delante, aunque a veces puede ser algo complicado. Estarán revelando la verdad que ha estado oculta en las sombras durante tanto tiempo, pero que no se mantendrá oculta por mucho más tiempo. Porque la verdad ciertamente los hará libres, no solo a ustedes, sino a la humanidad que está lista para este cambio evolutivo. Estamos listos, los galácticos, nosotros los pleyadianos, todas esas otras civilizaciones. Estamos listos nuevamente, en cualquier momento, para ser de más y más ayuda, y, de hecho,
nuestras naves se mostrarán cada vez más en los próximos días, semanas y meses, lo que conducirá a la culminación. No digo exactamente cuándo será esa culminación, pero está llegando. Los dejo ahora en paz, amor y unidad, y sepan que yo estaré aquí con ustedes más a menudo en el futuro. Ha habido un tiempo libre, se podría decir, en el que mis energías fueron necesarias en otra parte, debido a mi conexión con muchos de ustedes, que están en esta llamada, aquellos que leerán y comprenderán estas palabras. Gracias, soy Kara, del Consejo Pleyadiano. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, mi familia terrestre. Yo soy Kuan Yin. La Tierra está atravesando una transformación significativa, un momento de cambio sagrado que afecta a toda la humanidad. Su dedicación al crecimiento espiritual individual está ayudando a elevar las vibraciones colectivas de la humanidad. Esto está generando los cambios necesarios para el surgimiento de la nueva Tierra. Soy testigo de un intenso entusiasmo que resuena en muchos dentro del colectivo humano, una gran anticipación por un lugar donde todo se base en el amor, la armonía y la unidad. A medida que la conciencia humana se expande, innumerables personas están despertando a su potencial espiritual y encontrando caminos para conectarse con estados superiores de conciencia. Muchos creen que el concepto de una nueva tierra es algo lejano e inalcanzable, reservado para un futuro que parece inalcanzable. Sin embargo, la verdad es que esta nueva tierra no es una visión lejana, sino más bien una transformación que ya se está produciendo en el interior de cada individuo. Es un cambio profundo que comienza desde el interior, y que florece a medida que los individuos se alinean con su verdadero ser, y abren sus corazones a la compasión y al perdón. Esta transformación interior es un viaje en el que las personas abandonan creencias y conductas obsoletas que ya no les sirven. Es un proceso de despojarse de las capas de condicionamiento y expectativas sociales para revelar la auténtica verdad interior que se esconde debajo. A medida que se desarrolla este proceso, las personas comienzan a encarnar nuevas formas de ser, que están más alineadas con su verdadera esencia y propósito. Para aceptar esta transición hacia una nueva tierra, se necesita coraje y la voluntad de dejar atrás lo familiar para abrazar lo desconocido. Es un viaje de profunda introspección, sanación y crecimiento que conduce a una profunda sensación de liberación y empoderamiento. A medida que las personas despiertan a su verdad interior, se convierten en catalizadores de un cambio positivo en el mundo que las rodea. En esencia, la nueva tierra no es un destino externo al que se debe llegar, sino un estado del ser que se cultiva desde el interior. Es un estado de conciencia donde prevalecen el amor, la armonía y la unidad, creando un mundo donde todos los seres coexisten en paz y armonía. A medida que cada individuo abraza su propia transformación, puede contribuir a la evolución colectiva hacia una sociedad más despierta e iluminada. En este momento se está produciendo un cambio espiritual significativo. Este cambio marca un resurgimiento de la energía femenina divina y exige mayor empatía y bondad. A medida que más personas aprovechan sus dones espirituales, la vibración general de la humanidad aumenta. Para elevar su estado vibratorio, deben mirar dentro de ustedes mismos y confrontar cualquier sombra interior. Si participan activamente en sus prácticas espirituales, ya sea meditación, trabajo energético o simples actos de bondad, crearán un entorno propicio que respaldará el crecimiento de su nueva tierra. Para elevar la vibración colectiva, primero deben centrarse en ustedes mismos. Cada pensamiento, emoción y acción influye en la energía del planeta. Al elevar sus estados vibratorios individuales, pueden convertirse en fuentes de influencia positiva en sus comunidades. Dedicar tiempo a la meditación ayuda a mantener elevadas tus vibraciones.
Este tiempo permite una conexión interna profunda e invita al amor y la paz a tu vida. Tener gratitud y reconocer las pequeñas bendiciones en tu vida crea un campo de energía positiva que atrae la abundancia. Es importante reconocer la increíble fuerza de su intención colectiva al manifestar su nueva tierra. Cuando las personas se unen con un propósito compartido, la energía producida se amplifica enormemente. Participar en meditaciones grupales o reuniones comunitarias enfocadas en el crecimiento espiritual puede multiplicar esta energía. Las reuniones espirituales brindan una oportunidad para compartir sus intenciones, amor y luz, creando una ola de vibraciones positivas que se extienden más allá de ustedes mismos. Cada día, tómate un momento para conectarte con tu corazón y visualizar un mundo lleno de amor, paz y armonía. Deja que tus intenciones surjan y se manifiesten, confiando en que ayudarán a dar forma a la nueva tierra que todos desean. La expectativa de una nueva tierra los llama a despertar a sus seres superiores, elevar sus vibraciones y aceptar sus roles como creadores de cambios. La nueva tierra debe suceder en su interior antes de que pueda manifestarse en su realidad. Recuerda que cada paso que das hacia tu ascensión personal contribuye a un panorama más amplio. Al nutrir tu espíritu y difundir el amor, ayudas a crear un tapiz vibrante de luz que encarna la esencia de la nueva tierra. La Tierra y la humanidad están al borde de una hermosa transformación, con la promesa de un nuevo futuro brillante. Que el amor y la paz estén contigo. Gracias, yo soy Lady Kuan Yin. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.